Hola, ¿qué tal, apreciables estudiantes de Prepa en INASEP? Les saludo con mucho gusto. Soy el tutor escolar Alberto Carrera Vélez, perteneciente a Prepa en INASEP, y en esta ocasión vengo a compartir un tutorial sobre el plagio académico para poder identificar algunos elementos importantes sobre este concepto y cómo evitarlo para poder avanzar de manera pues integral en nuestra trayectoria académica aquí en Prepa en INASEP. Los objetivos que persiguen la elaboración de este tutorial son tres. El primero de ellos es identificar elementos esenciales que involucran el buen manejo de la información recopilada con la finalidad de evitar el plagio. El segundo objetivo es conocer las estrategias para reflexión y análisis personal de la información, la cual consideramos nosotros pertinente para incluir en la elaboración de nuestras actividades integradoras o del proyecto integrador. Finalmente, practicar la autosuficiencia y autoeficacia para lograr un mejor desempeño como estudiante virtual con base en todos los contenidos que vamos a estar revisando. Esto lo vamos a lograr mediante el orden del día que ustedes pueden apreciar en su pantalla, que son pues básicamente 15, porque pues uno de ellos nada más va a ser una invitación a consultar el manual. Entonces vamos a estar revisando los motivos de reprobación, el análisis de nuestra retroalimentación, qué es el plagio y cuáles son sus tipos, plagio total, parcial, evaluación del plagio en prepa en línea, estrategias para evitarlo, qué es la paráfrasis, recomendaciones para parafrasear, qué son las citas textuales, los tipos de citas que hay, fuentes y referencias, elementos con los que se debe conformar una fuente, así como también identificación de motores de búsqueda confiables y no confiables, y finalmente los lineamientos para entregar una actividad corregida después de haber sido evaluada con plagio. ¿Sale? Empezamos entonces con el primer tema, que es el de motivos de reprobación. Nosotros generalmente cuando obtenemos una calificación reprobatoria, pues obviamente es basada esa calificación en un motivo. Los motivos más comunes son los siguientes: actividad incorrecta o cambiada, es decir, que no pertenece a la actividad que subimos, al número de actividad que subimos, o es un archivo completamente diferente. Otro motivo es una actividad incompleta o en blanco, es decir, que no la concluimos con éxito o simple y sencillamente entregamos un archivo que no tiene información alguna. Otra opción es un archivo corrupto o dañado, es decir, que no se puede abrir. El archivo por alguna razón sufrió algún daño, alguna avería y pues es imposible abrirlo por medio de ninguna aplicación. Otro motivo es un archivo sin extensión, ya sea de Word, de PowerPoint o de Excel, que no tenga el nombre al final, el punto docx, xlsx y pptx, ¿sale? Que son los estándares del uso del Office para poder asignar una extensión a los archivos dependiendo de la aplicación que se utilice. Y otro de los motivos es que el enlace del recurso es inválido o está restringido, es decir, que no está configurado apropiadamente para que la privacidad pueda ser utilizada para que sus asesores virtuales o tutores o supervisores podamos acceder al archivo o al recurso que ustedes elaboraron. Y finalmente el plagio parcial o total, que es la causa que vamos a estar trabajando en este tutorial para que nosotros podamos identificar qué hacer cuando nosotros pues tenemos que eh, hacer una corrección. Para todos los demás motivos que ustedes ven en su pantalla, pues la solución correcta es precisamente pues hacer la modificación correspondiente, ¿no? Lo que es pues subir el archivo correcto, completo. Si hay un archivo corrupto o dañado, tal vez la opción sea subirlo en PDF por única ocasión, si su asesor virtual así lo dictamina, y pues colocar el archivo de extensión correcto o nuevamente utilizar el PDF. Y finalmente, cuando el enlace no funciona, ya sea de Drive, de YouTube, de alguna página de elaboración de infografías o de otro tipo de recursos, pues configurar la privacidad para que esté abierta al público. ¿Sale? Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el motivo de reprobación de plagio parcial o plagio total. Para ello, primeramente vamos a identificar que en la retroalimentación, tanto de módulo 1 a módulo 21, vamos a contar con una apreciación de fortalezas, de áreas de oportunidad, de sugerencias o recomendaciones y de material complementario que nuestro asesor virtual va a estar asignando en la retroalimentación. ¿De acuerdo? Esta evaluación, esta retroalimentación se asigna con base en los criterios de la rúbrica, que es el instrumento de evaluación que nuestros compañeros asesores virtuales utilizan para evaluar todas las actividades integradoras y proyecto integrador del módulo 1 al módulo 21.
La rúbrica de estos módulos se basa en 4 criterios: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. El cognitivo atiende al orden de las indicaciones que se elaboran en cada actividad para que ustedes puedan desarrollar su actividad. El actitudinal en elementos de básicamente de entrega y espacios adecuados. El comunicativo se basa en que tenemos sintaxis, la ortografía, el uso de una etiqueta, correctamente nuestro trabajo. Y finalmente el pensamiento crítico, donde se evalúa que los aprendizajes que la actividad propone para que nosotros adquiramos, pues realmente se lograron. ¿Sale? Esta rúbrica nosotros podemos también añadirle los niveles de evaluación, que son los que ustedes están viendo aquí en su pantalla, que es experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. El experto se refiere a que nosotros dominamos la competencia y se logró el aprendizaje. El capacitado cumple con los criterios de manera general, sin ser sobresaliente. El aceptable indica que es un buen trabajo, pero que tiene oportunidades y faltó de seguir incluso alguna indicación de las actividades. En el nivel aprendiz, se puede decir que se inicia el desarrollo de las competencias y se necesita un mayor trabajo para hacer o completar la actividad. El nivel de evaluación de requiere apoyo habla de que no se desarrollaron la mayoría de las competencias, por lo tanto, pues se requiere reelaborar. Y finalmente el criterio no evaluable, que es donde caen los elementos de plagio, pues es que no hay los requerimientos mínimos para poder recibir evaluación. ¿Sale? Entonces, nosotros cuando recibimos nuestra retroalimentación, generalmente es por medio de aviso por correo electrónico. Nosotros inmediatamente debemos de verificar qué contiene esa retroalimentación que nos asignó nuestro asesor virtual. Pudiera ser identificar primero las fortalezas, qué áreas de oportunidad hay, si es que las hay, qué recomendaciones tengo y si hay algún material complementario que debo consultar. Recordemos que toda esta retroalimentación se basa en los criterios y los niveles de evaluación de la rúbrica y por lo tanto no es un criterio arbitrario de nuestro asesor virtual, sino que está siguiendo y basándose en ello. ¿Sale? ¿Cómo identifico yo qué elementos tiene la rúbrica? Bueno, si yo me voy por aquí a plataforma, en este caso pues a módulo 20, eh, esto está disponible en cualquier actividad y en cualquier proyecto integrador, ¿sale? Yo voy a ejemplificar con la actividad integradora número 1 de este módulo, en este caso, ¿sale? Yo bajo, veo las indicaciones y finalmente en la sección de cómo se evaluará, yo me topo con que la leyenda que dice la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Yo doy clic en donde dice rúbrica, se me despliega por aquí un documento donde yo voy a estar visualizando, déjenme lo hago grande para que se pueda apreciar, donde yo voy a estar revisando todos los criterios y todos los niveles que yo les acabo de describir en la presentación, ¿sale? Está el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y finalmente el pensamiento crítico. Si nuestro trabajo obedece a todos los criterios pero en el nivel experto, entonces nuestra actividad va a ser acreedora a lo que viene siendo el total de la calificación, que son 100 puntos, ¿sale? Entonces, conforme más deficiencias o más áreas de oportunidad tengan nuestros trabajos, pues va a ir disminuyendo nuestro puntaje, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo vayan valorando y siempre que vayan a entregar una actividad, cerciórense de que en la rúbrica su trabajo contiene todos los elementos que el nivel experto en cada criterio de la rúbrica eh, los incluye su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces les repito que cada actividad se basa en la evaluación de estos lineamientos de rúbrica. Cada actividad tiene una rúbrica diferente, su proyecto integrador de la misma manera. Asimismo, es importante también considerar que su asesor virtual se basa en ese instrumento para asignar su calificación. ¿De acuerdo? Bien, como les mencionaba hace un momento, el criterio no evaluable es donde nos entregan los requerimientos mínimos de evaluación. Aquí nos dice, el estudiante entrega una actividad diferente a la solicitada, se detecta plagio o no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluado. Esto quiere decir que cuando hay características de plagio, pues inmediatamente se va a no evaluable, aunque el trabajo tenga toda la información necesaria para ser experto. Sin embargo, pues al ser un trabajo que contiene información únicamente copiada y pegada, entonces no se gestó el aprendizaje y por lo tanto queda en no evaluable. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos con la presentación.
Esto ocurre también de igual manera en el módulo 22 y 23, donde ya no se revisan las áreas, las 5 áreas de conocimiento, sino que ahora se trabaja con una herramienta de evaluación llamada matriz de valoración. La matriz de valoración únicamente contiene tres criterios, que es actitud frente a la actividad, proceso de elaboración del producto y uso de la tecnología. De igual manera, los niveles de evaluación pues siguen siendo los mismos: experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable, bajo las mismas descripciones, ¿sale? Cuando nosotros estemos en módulo 22 y 23, también es posible que recibamos calificación de plagio siempre y cuando, pues, nuestro asesor o asesora virtual detecte que nuestro trabajo no contiene los elementos necesarios para poder recibir una evaluación aprobatoria. La retroalimentación va a contener los mismos elementos: fortalezas, áreas de oportunidad, sugerencias y material complementario si es que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos ustedes los deben de tener en cuenta en todo momento para que ustedes puedan identificar de manera pronta cuál fue la razón por la que su actividad obtuvo la mejor calificación posible o fue reprobada por motivo de plagio o de cualquier otro, en cuyo caso siempre deben de procurar realizar la corrección correspondiente para que su trabajo lo puedan volver a entregar siempre y cuando sea permitido, y por supuesto pues ustedes alcancen una calificación aprobatoria en cada entrega y por ende pues una calificación aprobatoria en lo que es el módulo total. ¿Sale? Una vez expuesto esto, vamos al siguiente punto, que es ahora sí, ¿qué es el plagio? Beltrán y otros autores nos mencionan que el plagio es cuando alguien distinto a su autor divulga, publica o reproduce una obra o parte de ella y la presenta como propia. Este acto puede ser deliberado o voluntario, ¿sale? Es decir, que nosotros lo podemos hacer con intención de hacerlo o realmente desconociendo qué es el plagio, que es una de las razones por las cuales se comete esta situación. El plagio constituye una acción fraudulenta que atenta contra el autor intelectual de una obra o contra la institución o empresa dueña de la propiedad de esa obra. ¿Sale? Es decir, básicamente el plagio implica que nosotros tomemos las ideas de otros autores o de otro autor y los coloquemos en nuestro trabajo y presentemos esa información como si nosotros lo hubiéramos escrito. Eso es el plagio. Y para ello también es importante identificar que hay diferentes tipos de plagio. Aquí en la infografía podemos apreciar al menos 6 tipos. El primero de ellos es el autoplagio, es decir, presentar un mismo trabajo que nosotros elaboramos en diferentes lados. ¿Sale? Como si fuera el original para cada lado correspondiente, para cada destino. Falsa autoría es acreditar un texto a quien no lo escribió, es decir, si yo tomo una información de una página de internet y en otra página veo que hay otro autor que habla más o menos de lo mismo, pero a la información que yo incluí primero le pongo el nombre del otro autor, también es plagio. La acción más común de plagio, que es copiar y pegar, ¿sale? Que está aquí dentro de la infografía, que es copiar un texto sin consignar el crédito a un autor, que es lo que generalmente nosotros podemos realizar aquí para hacer nuestras actividades integradoras, que es: empiezo a navegar en internet, veo que esta información me sirve, la copio, voy a mi Word o mi PowerPoint o mi Excel o lo que sea, la pego y digo yo, ya está esta indicación, ya mero acabo. ¿Sale? Pero cuando en realidad pues ni siquiera hubo un crédito al autor de donde nosotros tomamos esa información y que por lo tanto también nuestro asesor virtual se va a dar cuenta y va a calificar de manera reprobatoria nuestro trabajo. Otra forma de plagio es el parafraseo inapropiado, es decir, cambiar palabras en un texto alterando su sentido original, es decir, dejar el texto tal cual, nosotros lo encontramos, modificar alguna que otra palabra para que no sea exactamente igual, es decir, textual, y por ende, pues ya pareciera que es diferente, cuando en realidad, pues es algo que también se considera plagio por ser un proceso de parafraseo inadecuado. Por otro lado, perdón, por otro lado está la referencia perdida, que es omitir la información de otra fuente. Es decir, cuando nosotros incluimos la información y ponemos ahí una referencia que no ni siquiera podría ser la original y por lo tanto pues no hay una referencia real y por lo tanto pues la información tampoco se puede atribuir a nuestra autoría y por lo tanto sería plagio. ¿Sale? Y finalmente el robo de ideas, que es presentar la información de otro como propia. Es decir, pues
básicamente va de la mano con lo que viene siendo el copiar y pegar también, ¿no? Entonces, aquí están lo que vienen siendo algunos tipos de plagio, los más comunes, para que ustedes los tomen en cuenta y puedan identificar si han incurrido en alguno de ellos, ¿sale? De todas maneras, les menciono, nuestro asesor virtual pues nos va a dar la indicación en la retroalimentación de si fue plagio y nos va a indicar ahí de dónde se tomó, qué texto fue el que se plagió y demás, observaciones y recomendaciones que nuestro asesor o asesora virtual nos va a estar compartiendo, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente punto que es el tipo de plagio total y el tipo de plagio parcial. El plagio total se refiere a que el contenido total de la actividad o del proyecto integrador pertenece a otro autor, ¿sale? No se presenta en todo el documento una sola idea que sea de nosotros, porque todo el documento está íntegro en alguna página de internet, un blog, una publicación, un artículo, etcétera. El contenido puede conformarse de diversas fuentes, pero copiadas íntegramente de cada fuente, ¿sale? Entonces, el punto aquí es que el plagio total implicaría que nada de lo que nosotros estamos presentando pertenece a nosotros. Nosotros únicamente lo que hicimos fue hacer un, literalmente agarrar un bonche de información, un bloque de información, pegarlo en nuestro trabajo, ponerle nuestro nombre en la portada y subirlo a plataforma. Por otro lado, el plagio parcial se nos comparte de la siguiente manera. Algunas de las ideas incluidas en la actividad o proyecto sí son propias, pero otras son de otros autores y no fueron citados o referenciados apropiadamente. Es decir, copiamos información, la pegamos en nuestro trabajo, añadimos un párrafo, tal vez dos, y ya con eso nosotros creemos que nuestro trabajo es de nosotros, cuando en realidad, pues si topamos información de otros lados y no dimos la cita o la referencia correspondiente, entonces pues de todas maneras se considera un plagio, en este caso parcial. En el plagio parcial, hablamos de una actividad híbrida caracterizada por copiar de varias fuentes o de una sola pero en varios puntos y pegar el texto en un solo archivo, es decir, escribir algunos conceptos propios y presentar la obra como propia, que es lo que yo les mencionaba hace un momento. Damos por hecho que el simple hecho de que yo coloque información que yo escribí de mi propia invención, pero colocando la mayor parte de la información copiada y pegada de otras fuentes, entonces ya no es plagio porque estoy escribiendo cosas de mi propia autoría, cuando en realidad pues sigue siendo plagio, solamente que aquí es parcial, es decir, no toda la actividad es íntegramente copiada y pegada, pero sí gran parte de ella y por lo tanto al no tener la cita o la referencia adecuada, la referenciación adecuada, entonces ya hablamos de que es plagio parcial y también es causante de una calificación reprobatoria. ¿De acuerdo? Vamos al... Esto me lleva al siguiente punto, que son las recomendaciones para evitar el plagio. Aquí yo les comparto brevemente algunas. La primera de ellas es priorizar un tiempo y espacio específicos para el análisis de recursos de plataforma y el análisis del desarrollo de las actividades integradoras o del proyecto integrador, ya que muchas veces nosotros cometemos el plagio porque estamos cargados de actividades cotidianas, del trabajo, del hogar, de situaciones personales, etcétera, y nosotros pues no nos damos un tiempo para revisar con detalle los recursos, para analizar el contenido de lo que están solicitando las indicaciones y por lo tanto pues al querer entregar todo de manera pronta pues lo que hacemos es ver en internet, esto se parece a lo que quiero, más o menos queda, lo copio, lo pego, ahí está la actividad subida en plataforma, yo ya cumplí. ¿Sale? Y estos son los elementos que básicamente van haciendo un hábito de perjuicio para nosotros. ¿Sale? Entonces hay que priorizar ese tiempo y espacio dedicados al análisis de los recursos y a la elaboración de nuestras actividades con calma. ¿Sale? Otro punto es, si la carga de quehaceres cotidianos no lo permite, no forzarse a realizar la actividad para cumplir en tiempo y forma. Esto quiere decir que si yo tengo muchos pendientes de mi trabajo, de mi casa, de mis amistades, con mi pareja, con mis hijos o propios, pero lo que quiero es ya entregar la actividad para ya no saber nada de prepa en línea hasta la siguiente semana, bueno, entonces es preferible mejor no hacerla porque, número uno, está la posibilidad de caer en plagio por querer copiar lo que me encuentro que mejor se parece a lo que quiero y subirlo, o no vamos a atender bien las indicaciones y por lo tanto también de todas maneras la vamos a reprobar. Entonces es preferible que si vamos a hacer la actividad, pues la hagamos conscientes de ello y no hacerla a la carrera donde ni se logre aprendizaje y aparte reprobemos y ni siquiera el mínimo tiempo invertido que dedicamos en subir una actividad que está mal hecha. ¿Sale?
El tercer punto es reflexionar sobre la meta de concluir la meta académica y cómo el plagio lo puede evitar. Es decir, si nosotros realmente estamos buscando lo que es concluir nuestros estudios de bachillerato, bueno, entonces yo voy a analizar en mi persona si cometer plagio me va a beneficiar o me va a perjudicar en el hecho de que yo quiero obtener mi certificado de bachillerato y pues como lo quiero rápido, pues me pongo a plagiar y sabiendo ya las consecuencias de ello, bueno, entonces qué tan benéfico sería para mí. El siguiente punto es todas las dudas que nosotros tengamos, preguntarlas directamente a nuestro asesor virtual y revisar también sus espacios abiertos de aprendizaje, así como las sesiones de nuestro ADD. Esto tiene la finalidad de que nosotros comprendamos de la manera más completa posible qué se está solicitando en la actividad, qué procesos hay que realizar, cómo los vamos a realizar, si hay que incluir algo más, qué recurso vamos a utilizar, qué página vamos a estar trabajando, qué recurso voy a elaborar, a subirlo, etcétera. ¿Sale? Entonces, nosotros muchas veces caemos en plagio porque al revisar en internet nos damos cuenta de que hay muchísimos compañeros que ya egresaron de prepa en línea y que pues por lo tanto realizaron pues sus actividades correctamente, las colocaron en un blog o en alguna página de internet y nosotros nada más lo que hacemos es la agarramos, la pegamos y listo. Los enlaces ya no nos sirven, ya están caducados o ya los borraron, etcétera, y nosotros los entregamos como que nosotros los hicimos. Entonces, aquí lo adecuado es que toda la duda que tengamos, pues la preguntemos. Para eso está nuestro asesor virtual y así vamos a estar evitando utilizar incluso datos o indicaciones de actividades que ya ocurrieron en perdón, en generaciones anteriores de prepa en línea y que actualmente en la generación en la que estamos ahorita no están activos. Entonces, si nosotros entregamos una actividad que está bien hecha, esa actividad se sacó un 10 pero es de un desarrollo de una generación anterior o dos, los datos son diferentes, cambia esta pregunta, cambia este otro dato y por lo tanto nuestro asesor virtual va a identificar de inmediato que esa actividad no es de nosotros. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, siempre entregar nuestras actividades integradoras con los datos actuales, los que se están utilizando en la generación en la que estemos. Y esto aplica tanto para ejercicios matemáticos de física y demás, así como también los de contenido teórico. Por otro lado, está identificar el sentido de la elaboración de la actividad o del proyecto. Nosotros, pues generalmente hay veces que por la misma carga de actividades cotidianas que tenemos, pues lo que hacemos es, la hago rápido, la subo y ya estuvo, y el aprendizaje, pues quién sabe cuál fue. ¿Sale? Entonces es importante identificar que cada actividad contiene un aprendizaje y es importante encontrar ese sentido de elaboración de la actividad o del proyecto integrador, es decir, ¿para qué me va a servir a mí elaborar este proyecto? Ya sabemos que sí, pues para obtener una calificación aprobatoria y aprobar el módulo, pero en sí, aparte de la calificación, ¿qué es lo que me va a dejar? ¿Sale? Aunque sea algo que yo no utilice en mi vida cotidiana, bueno, entonces, ¿para qué me sirve a mí el contenido que yo voy a estar trabajando en esta actividad? Y de esa manera, ok, lo puedo entender, lo elaboro, quizá hay contenidos que se me faciliten más que otros o contenidos que se me dificulten más que otros, pero tratar de hacer lo mejor que podamos con el conocimiento que tengamos y si nos sacamos un 6, un 7, un 8, un 9, bueno, esa calificación es de nosotros, no es de alguien a quien le copiamos el trabajo, ¿sale? Y ese es aprendizaje que se nos va a quedar a nosotros. Finalmente, yo les comparto el último punto que es crear estrategias propias de estudio y avance en la elaboración de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al tener una dinámica del día, de nuestras actividades cotidianas diferentes, porque todos tenemos diferentes trabajos, diferentes estilos de vida, diferentes costumbres, etcétera, etcétera, para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Bueno, entonces con base en nuestro propio criterio vamos a estar elaborando estrategias propias para poder trabajar en lo que viene siendo nuestros estudios. A fin de cuentas, es un compromiso que adquirimos y es un compromiso que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible para completar lo que en este caso nuestro compromiso es cumplir para nosotros mismos la culminación de nuestros estudios de bachillerato, ¿sale? Entonces, el hecho de que nosotros pues tengamos en claro que esto forma parte de algo que decidimos hacer nos va a favorecer para que podamos realizar nuestro avance. ¿Sale? Aquí yo les dejo una infografía, va a estar también disponible aquí abajo en la caja de descripción del video, la infografía de cómo ser un estudiante autorregulado.
un alumno que autorregula su aprendizaje en educación virtual, ¿sale? Y aquí hay algunos elementos que van muy de la mano con lo que yo les acabo de mencionar. El primero de ellos es valorar déjenme lo hago grande para que se aprecie mejor. Valorar la actividad de aprendizaje y anticipar los resultados. Es decir, si yo apruebo o repruebo la actividad, es primero qué me está dejando y en segundo lugar identificar que me va a servir y que el resultado es responsabilidad total mía. Si lo hago bien, entonces es mi responsabilidad y si lo hago mal, también es mi responsabilidad. Otro es los estudiantes de educación virtual plantean metas para su ejecución, es decir, para tal día debo de elaborar tal actividad y para eso voy a dedicar un tiempo específico para poderlo hacer. ¿Sale? Otro punto es que los estudiantes de educación virtual son capaces de atender y concentrarse durante las sesiones virtuales, ya sea con su asesor virtual, con su ADD o con su tutor para plantear dudas, hacer preguntas o tomar notas y por lo tanto tener información siempre presente. ¿Sale? Por otro lado está que los estudiantes de educación virtual emplean estrategias efectivas para asimilar, organizar y recuperar la información. Varias estrategias pueden ser el hacer resúmenes, el colocar puntos por viñetas, leer en voz alta. Cada quien tiene una forma específica de aprendizaje, como lo mencioné hace un rato, y debemos de hacer uso de estrategias personalizadas para poder gestar el aprendizaje. Otro punto es que los estudiantes de educación virtual establecen un ambiente propicio para el aprendizaje, es decir, lo que yo les mencionaba hace un momento, dedicarse en un espacio y tiempo específicos a lo que viene siendo la revisión de la plataforma, de los recursos, de las indicaciones de la actividad a cierta hora del día, porque a esa cierta hora del día yo estoy mentalmente disponible, no tengo distracciones, el lugar donde yo trabajo está bien iluminado, tiene buena ventilación, etcétera. ¿Sale? Esto me va a permitir a mí concentrarme y pues hacer mis actividades de manera pronta y bien hechas. Otro punto es atribuir sus éxitos y fracasos a situaciones bajo su control, que va muy orientado a lo que les mencionaba acá en el primer punto, ¿sale? Si yo repruebo es por mi responsabilidad y si yo apruebo es por la misma, siempre y cuando yo le encuentre el sentido a lo que viene siendo pues lo que es la actividad, ¿sale? Finalmente bajamos a conocer los últimos 4 puntos, que es planificar y optimizar el tiempo. Es decir, si nosotros requerimos hacer uso de un calendario para poder organizar nuestro día, nuestras actividades cotidianas, ya sea de trabajo, de casa, de escuela, etcétera, entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Para eso existen muchísimas estrategias, como por ejemplo llevar una pequeña agenda portátil en nuestra bolsa, en el carro, y ahí organizar cuándo puedo yo hacer tal o cual cosa y sin pasarme del horario, entonces dejo de hacer lo que estoy haciendo, me brinco a lo que sigue, porque si no, no voy a avanzar. ¿Sale? Otro punto es tener creencias positivas acerca de las habilidades para aprender. Esto quiere decir que sabemos que aunque muchos temas nos pueden costar trabajo comprenderlos y por lo tanto elaborarlos, pues bueno, hacer lo mejor que pueda mediante investigación, preguntando a mi asesor virtual, ingresando al foro, aprendiendo, etcétera, etcétera, para poder yo saber que aunque no se me facilite algún tema, pues voy a hacer lo mejor que pueda porque puedo y entregar la actividad, que aunque como les mencioné hace un momento no alcance un 100, pues la calificación que alcance es mía, es producto de mi esfuerzo. ¿Sale? Otro punto es emplear eficientemente los recursos sociales. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita. Está el mensajero de plataforma para comunicarse con su asesor virtual. Está el foro aprendiendo donde podemos interactuar con nuestros compañeros y nuestro asesor también para aclarar algunos puntos de ahí mismo de la semana, así como también pues están las sesiones de aprendizaje, espacios abiertos de aprendizaje de su asesor virtual para interactuar con él en vivo, las sesiones de su ADD, las sesiones con su servidor, entonces son muchísimas cuestiones con su tutor, entonces son muchísimas cuestiones las que se tienen que tomar en cuenta que nosotros disponemos de varios canales de comunicación para poder nosotros aclarar cualquier duda y hacer lo mejor que podamos con nuestras actividades. Y finalmente, el enfocarse en afectos positivos.
Cuando nosotros pues tenemos por ahí algún conflicto, alguna situación que nos impide continuar con nuestras actividades, entonces dejar o pausar un momento la elaboración de nuestras actividades, despejarnos, ir a tomar agua a la cocina, ir al baño, descansar 10 minutos en mi cama, en el sillón o lo que sea, y ya cuando me despeje un poquito, entonces ya con la actitud más positiva, vengo y continúo elaborando nuestras actividades, ¿sale? Entonces todos estos elementos, como pueden ver, conforman parte de algo que se llama autorregulación y autosuficiencia de nosotros como estudiantes en un entorno virtual. Y que la poca atención o nula atención de todos estos elementos va a provocar que nosotros pues caigamos en actividades plagiadas porque pues no tenemos tiempo, ya se me hizo tarde, lo dejé todo para último momento, o ay, eso no lo entiendo, ahorita lo encuentro y lo que encuentro lo pego y lo entrego, ¿sale? Entonces, todos estos elementos son importantes para que nosotros entreguemos actividades eh, pues de elaboración propia y que se refleje realmente nuestro esfuerzo, nuestra reflexión, nuestro análisis y de esa manera podamos obtener calificaciones aprobatorias y sobre todo que se geste en nosotros el aprendizaje, porque a fin de cuentas para eso estamos estudiando, para obtener aprendizajes, no únicamente para obtener un papel que a fin de cuentas pues, nos va a servir para muchas situaciones favorecedoras para nosotros, para un mejor empleo, para estudiar una carrera, etcétera. Pero también es importante identificar que estamos haciéndolo para aprender, porque para eso es la escuela, para eso es el estudio, para eso es el análisis y la reflexión de lo que sea, para aprender. ¿Sale? Vamos entonces al siguiente punto que es, ¿qué es la paráfrasis? ¿Sale? Hay muchos elementos que yo puedo copiar y pegar y lo que sea, como ya lo vimos ahorita, pero una de las herramientas para que yo pueda evitar el plagio, pues es la paráfrasis. ¿Y qué es? Bueno, la paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que ha presentado de manera oral escrita otra persona, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión, nos dice María Elena en el año 2007. A mí me pareció muy interesante esta definición de la paráfrasis porque creo que concuerda mucho con lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sale? La paráfrasis es una estrategia para evitar el plagio tan sencilla de utilizar, tan básica en todo trabajo, ya que nosotros pues vamos aquí precisamente a gestar nuestro conocimiento, porque vamos primero a comprender y luego vamos a trasladar. Otros ejemplos de hacer la paráfrasis es cuando nosotros vemos una película o leemos un libro o algún artículo y nosotros vamos y se lo contamos a nuestro mejor amigo o amiga, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, etcétera, y decimos, ay, vi una película buenísima que se trataba de esto y esto y esto y esto y esto, y luego al protagonista le hicieron esto y esto, pero luego el villano, fíjate, y luego pasó esto otro. Y en el libro igual. Ah, yo fíjate que te recomiendo mucho este libro porque no, el capítulo 5 no olvídate, está genial porque esto y por lo otro, pasa esto, lo aquello, ¿sale? Entonces nosotros estamos parafraseando la información que nosotros leímos en ese libro, que nosotros vimos en esa película y así cientos de ejemplos, ¿sale? En el caso de los trabajos académicos es exactamente lo mismo. Aquí en los textos académicos, la paráfrasis busca reconstruir la redacción de una manera más resumida o más adaptada a nuestro contexto, a nuestro criterio, a nuestras ideas, pero sin perder la esencia de lo que es la información original. La paráfrasis, por lo tanto, consta de dos objetivos primordiales. El primero es la comprensión de textos por medio del análisis y la redacción de material de elaboración propia. Y finalmente, reflexionar la información para obtener conclusiones propias y así redactar documentos originales. ¿Sale? Estos son los objetivos primordiales de la paráfrasis, por lo cual, como ustedes pueden notar, es la principal herramienta para que nosotros podamos realizar nuestros trabajos, ya sea actividades integradoras o nuestro proyecto integrador, de una manera eficiente, reflexiva y sobre todo personal. ¿Sale? Vamos al siguiente punto, que son las recomendaciones para parafrasear textos. Estos son de manera muy general y por supuesto cada quien podrá adaptar una o utilizar otra o nada más dos o nada más una o incluso tener otra estrategia u otra recomendación totalmente diferente para parafrasear textos, ¿sale? La primera que yo les comparto aquí es una lectura general del texto que ustedes van a, pues, o que pretenden incluir en su actividad para analizar el contenido y reflexionar
qué pueden obtener de ahí, si es bueno, si es malo, si no se adapta a lo que yo quiero, si no concuerdo con esto, ¿sales? O sea, identificar qué elementos puedo yo obtener de ahí para, por supuesto, incluirlos en nuestro trabajo mediante mis propias palabras y no solamente copiando y pegando. Otro punto que yo les hago aquí de recomendación es subrayar palabras o frases susceptibles de cambio. Esto quiere decir que en muchos textos que nosotros encontremos van a haber palabras que no conozcamos y que por lo tanto nosotros pues no logremos entender por cuestión de concepto y semántica todo el contexto de ese párrafo o de ese capítulo tal vez. Entonces es importante que las palabras que no conozcamos las subrayemos y las sustituyamos por una palabra más entendible para nosotros o dejemos la misma palabra pero ya sabiendo su significado. Otro punto es hacer una lectura de comprensión de cada párrafo y sustitución de palabras poco conocidas, ¿sale? Es decir, que si hay un texto por un párrafo que nosotros no logramos comprender porque tiene una redacción confusa, porque no nos hace sentido, etcétera, bueno, buscar más o menos con nuestro criterio, con nuestro aprendizaje que ya tenemos previo, qué es lo que trata de decir ese párrafo y sustituir ese párrafo para que nosotros mediante nuestra comprensión nos quede entendible. Otro punto es la escritura de texto parafraseado de acuerdo a comprensión personal, contexto y palabras simplificadas. Es decir, que el texto que vamos a incluir en nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestro proyecto, pues ya tenga un contexto personal, es decir, mis propias palabras, adaptado a mi propio contexto, a las propias necesidades, a las necesidades del trabajo y a palabras que yo utilizo, que a fin de cuentas, pues en un trabajo se debe de incluir palabras formales, pero pues ya con un contexto un poquito más eh, digerible para nosotros. Sale para que de esa manera a nosotros se nos quede grabado el aprendizaje o el contenido o las ideas que nosotros pretendemos transmitir en nuestros trabajos. Y finalmente, una vez que hayamos hecho todo esto, leer todo el texto que parafraseamos, que ya escribimos nosotros, y comparar con el texto original para que podamos verificar que las ideas centrales pues no se han perdido, que realmente la esencia del texto ahí está, pero pues está explicado a nuestra manera. ¿De acuerdo? Para ello yo les comparto el ejemplo que está aquí en su pantalla. El ejemplo de un texto parafraseado por su servidor. Y para ello utilicé otra definición de María Elena, de la autora que habló sobre la definición de parafraseo, y que yo pues parafraseé de manera muy personal, ¿sale? El texto original que escribió la autora dice así: la paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita a otra persona, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión. ¿Sale? Esa es la paráfrasis en palabras de la autora. Yo leo este texto y digo yo, lo voy a parafrasear, lo voy a escribir de otra manera, pero diciendo lo mismo. En este caso, en este momento, a mí me quedó de la siguiente manera. La paráfrasis es un proceso cognitivo que tiene la finalidad de adaptar lo que leemos o escuchamos de otros utilizando palabras y razonamiento propio. De esta forma se logrará una mayor interpretación de los datos utilizando nuestro propio lenguaje y contexto. Si se fijan, en el texto original y en el texto parafraseado por mí están tres elementos básicos o ideas centrales. Operación intelectual, proceso cognitivo, es lo mismo. Palabras propias, palabras y razonamiento propio. Y mejor comprensión, mayor interpretación. ¿Sale? Van de la mano, la idea es básicamente la misma, únicamente cambia la palabra, cambia una... Hay una variación, pero básicamente ambos textos dicen exactamente lo mismo con palabras diferentes. La autora pues lo dice de una manera y en este caso yo pues lo entendí de esta manera y trato de hacerlo lo más fiel posible, ¿sale? Pero ya si se fijan no está escrito igual. Entonces, este es el claro ejemplo de un texto parafraseado para que ustedes lo puedan identificar y darse una idea de cómo nosotros podemos ejecutar este proceso reflexivo y analítico de los textos que queremos colocar en nuestras actividades, en nuestros proyectos integradores. Vamos al siguiente punto de las citas textuales, ¿sale?
De acuerdo con el APA, una cita textual es cuando se reproduce palabra por palabra un texto de otro autor o incluso de su propio texto y escrito en otra publicación, ¿sale? Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos un trabajo y parafraseamos, y que es la manera más propia, ya lo vimos, para evitar el plagio, bueno, hay una herramienta que se llama citas textuales, colocar citas en nuestro trabajo. Esto quiere decir que tenemos la facultad de incluir literalmente texto copiado y pegado de la fuente donde lo incluimos, ¿sale? Pero debe ser única y exclusivamente bajo este contexto, bajo este nombre de cita, ¿sale? No todos párrafos y párrafos y páginas completas copiadas, tal cual, no, ¿sale? Entonces, aquí nos mencionan que siempre que se realice una cita directa se debe informar al autor, al año y la página específica donde se obtuvo la cita, y esto debe incluir la respectiva referencia y también pues obviamente debe estar en el listado de referencias en el trabajo, ¿sale? Poner la fuente. Se recomienda utilizar las citas textuales cuando un autor ha dicho algo memorable o que es difícilmente modificable o que queremos decir así por esto que dice aquí este autor, yo opino que esto y esto y esto, o yo hice esto y esto y esto otro. ¿Sale? También se recomienda utilizar las citas textuales cuando queremos reproducir o responder una definición exacta de alguna idea. Es decir, esto es así y esto no se puede modificar, lo cito y ya yo con base en esa cita yo desarrollo mi paráfrasis o lo adapto a lo que yo quiero o difiero o comparto o complemento, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, la cita textual va a ser ese permiso llamado entre comillas, que literalmente una cita va entre comillas, va a ser ese permiso de copiar, sí, la información y pegarla. Pero para ello hay que tomar en cuenta dos elementos que son los dos tipos de citas textuales, ¿sale? Las citas textuales pueden ser cortas o pueden ser largas y cada una lleva su forma de incluirse en lo que viene siendo nuestro trabajo. Una cita textual corta es cuando nosotros queremos incluir algo que tiene un texto, valga la redundancia, que tiene menos de 40 palabras y que al incorporarse a nuestro texto se encierra la cita con comillas dobles, ¿sale? Que son aquellas que tienen las computadoras arriba generalmente del número 2 o de otros números, pero generalmente están en los números, ¿sale? Si la cita aparece a la mitad de una oración, se coloca el entrecomillado y se cita la fuente entre paréntesis inmediatamente y luego se continúa con la oración. Esta es una recomendación general, ¿sale? Por otro lado, está la opción de utilizar una cita textual larga. Esto es para todos los textos que deseamos incluir que tienen una extensión de 40 palabras o más y ya se muestra en un bloque de texto independiente y sin las comillas. Sale aquí en la cita textual larga no hay comillas. Aquí se comienza la cita de bloque, es decir, en otro párrafo, en una nueva línea y con una sangría de media pulgada del margen izquierdo. Si hay párrafos adicionales dentro de la propia cita, se utiliza doble espacio en toda la cita y al final se coloca la fuente, el número de la página entre paréntesis y después el signo de puntuación, después del signo de puntuación final, perdón. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Sale? El primero es el ejemplo de cita textual corta. Aquí nosotros tenemos tres. ¿Sale? Si nosotros hacemos énfasis en el autor, aquí viene el ejemplo. Analizando la crisis financiera del 2018, Lynch, ahí está el autor, y luego entre paréntesis el año, afirma que, y entrecomillado, el texto que dijo el autor tal cual, finalizamos comillado y la página de donde lo obtuvimos. ¿Sale? Por otro lado, cuando hay énfasis en la cita, entonces se podría decir así. Varios economistas han afirmado que la crisis financiera del 2008, en la crisis financiera del 2008 que, entre comillas, la crisis ha sido bla, 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 todo el contenido y cerramos comillas y luego entre paréntesis nombre del autor, año y número de la página de donde lo obtuvimos. ¿Sale? Y si es al final, pues entonces colocamos el entrecomillado de la cita y luego al final, pues el autor, entre paréntesis el autor, el año y el número de la página. ¿Sale? Aquí están tres ejemplos de algo absolutamente arbitrario, es decir, pues que no tiene nada que ver con ninguna de las actividades integradoras de prepa en línea, pero que ejemplifican perfectamente bien cómo se puede hacer una cita textual corta, sale dependiendo de cómo la queramos hacer, si es una cita narrativa, si es una cita con, perdón, entre paréntesis, o si es una cita que va al final de la oración. Entonces aquí están tres opciones que nosotros tenemos
para que nosotros podamos hacer una cita. No las leo tal cual porque les repito, no son temas que pues sean de inherentes de prepa en línea, sino que ustedes pueden ver aquí en estos ejemplos la forma en la que se debe de hacer una cita textual corta. Por otro lado, una cita textual larga utilizando el mismo tema del punto anterior de los economistas, pues entonces se apreciaría de esta manera. ¿Sale? Otros economistas han presentado otros argumentos. Y luego aquí está el espacio, es otro renglón, y luego la sangría, y luego ya pues se coloca toda la cita. Aquí en este caso pues tiene dos párrafos, y luego ya al final de la cita, pues entre paréntesis el nombre del autor, el año y la página. Luego está el otro tipo de cita textual larga, donde nos mencionan el nombre del autor de la fuente cita con una oración al presentar la cita de bloque, solo se necesita el número de página o párrafo al final de la cita. ¿Sale? En este tipo, nosotros encontramos primeramente lo que viene siendo el año, y luego el autor, y luego ya lo que viene el contenido que nosotros copiamos y pegamos tal cual, y al final, pues ya ahora sí que la página de donde se obtuvo. Y esto es la página literalmente el número de la cuartilla de la página donde se hizo. ¿Por qué aplica aquí esto? Porque en internet también nosotros encontramos documentos en PDF que están numerados, y ahí pues nosotros vamos a colocar en qué página venía lo que nosotros citamos textualmente, ¿sale? Entonces de ahí la importancia de buscar fuentes confiables que nos den artículos que vengan con todos los requerimientos para poder citar, página, autor, etcétera, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces aquí están los ejemplos de cómo elaborar citas textuales cortas y citas textuales largas, y recordemos que las citas son ese permiso que nosotros vamos a tener de incluir de manera breve, literalmente, lo que sí es un copiado y pegado, pero con la respectiva fuente, aludiendo a la fuente y por supuesto colocando la referencia al final. ¿Vale? Ahora sí vamos al tema de lo que son fuentes y referencias. ¿Qué son estos elementos? Generalmente nosotros pues los hemos escuchado muchas veces y quizá pues nunca hemos tenido muy claro qué es una fuente y qué es una referencia. Bueno, la fuente es la obra de origen, la página de internet, el libro que consultamos, el artículo, etcétera, donde se toma la información, de donde se toma la información que queremos utilizar en nuestro trabajo. Esa es la fuente. Sale, toda fuente debe ser confiable y aportar información de calidad. Ahorita vamos a ver eso todavía más adelante. Las referencias, entonces, ¿qué son? Bueno, pues las referencias son el conjunto de las fuentes de donde se extrajo información tanto textual como no textual, es decir, la que parafraseamos, y que se va a construir un listado de referencias al final de nuestro documento. Debe de ir ordenado alfabéticamente por el apellido del autor, y el listado de referencias va a dar el sustento y el soporte a nuestro trabajo. Esto quiere decir que si parafraseamos nosotros, que bien, que excelente que lo hicimos, pero si no incluimos referencias, entonces hay que tomar en cuenta esto, las fuentes, ¿sale? Las fuentes. Siempre las referencias deben de colocarse al final de las actividades, y se deben de incluir, se soliciten o no en las indicaciones, ya que recordemos que nuestros trabajos tienen que tener sustento. Entonces las referencias, al ser el sustento de nuestro trabajo, se deben de incluir aunque no se tomen en cuenta en lo que viene siendo las indicaciones o en la rúbrica. ¿Sale? Muchas veces sus propios asesores virtuales les van a estar diciendo que les faltaron las referencias, aun cuando no se solicitan. Sin embargo, al ser trabajos académicos, por supuesto que las referencias deben de ir incluidas en todo momento, se soliciten o no se soliciten. ¿Sale? Esto forma parte de su formación académica, de su formación profesional, y que también cuando ustedes lleguen a un nivel superior, en este caso a una carrera, ¿sale? Una licenciatura, una ingeniería, etcétera, ustedes ya no van a batallar con esto, porque todo esto se los van a solicitar en cualquier formación profesional, sí o sí. Entonces ya desde este momento, si ustedes se van aclimatando y se van acostumbrando a hacer este tipo de listados, a revisar la información, a analizarla, parafrasearla, a colocar fuentes, a colocar citas, ustedes en un nivel más alto no van a batallar absolutamente nada. ¿Sale? Pero por lo pronto ahorita que estamos en prepa en línea, pues es algo que se recomienda utilizar para que ya nosotros podamos identificar, bueno, sus asesores virtuales, que su trabajo pues tiene sustento, que su trabajo tiene paráfrasis, que su trabajo tiene citas si se requirieran. Recordemos que las citas
No siempre son necesarias, pero si se requiere colocar las citas, se deben de colocar, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Los elementos que debe llevar una fuente son estos que están aquí, ¿sale? Y pongo aquí una viñeta de más menos porque dependiendo de la fuente que ustedes tengan, hay elementos que no se van a incluir y hay elementos que sí se van a incluir. Entonces, como lo podemos sumar, lo podemos restar. Hay veces que no viene el nombre del autor, pero viene, por ejemplo, el nombre de la empresa, de la institución que hizo ese documento, por ejemplo, ¿sale? Entonces viene el título de la obra, lo que sigue es el título de la obra, del artículo de la publicación y va en cursivas. El número de edición se aplica, la ciudad de publicación, ojo, muy importante aquí, se coloca la ciudad más no el país. Por ejemplo, yo que soy de Durango, pues no puedo colocar si yo fuera autor, no puedo colocar en mi referencia que es México, se coloca Durango, ¿sale? Esto va sentado de acuerdo al manual Chicago que viene referenciado en el manual de citas y referencias de prepa en línea, ¿sale? El editorial o nombre de la organización se aplica, que también luego vienen las páginas, organizaciones o nombres de empresa o de la editorial incluso, el año de la edición o el año de la publicación de esa página o de ese artículo, número de páginas consultadas, cuál de la 20 a la 25, de la 40 a la 55, ¿sale? La URL de la fuente, es decir, la dirección o el enlace web, y finalmente la fecha de consulta, que es consultado el día del mes del año, ¿vale? Entonces, estos son los elementos que debe llevar una fuente, se conforma por ítems más, ítems menos, sale dependiendo de la fuente, porque no todas las fuentes contienen toda la información. A continuación, yo les voy a mostrar las referencias que coloqué yo para elaborar esta presentación y compartir esta información con ustedes, ¿sale? Que son estas. Yo me basé en todos estos elementos, en todas estas fuentes, para poder compartir la información de un lugar confiable, para compartirla yo con ustedes, para que ustedes tengan, pues ahora sí que una orientación precisa. Entonces, como pueden ver, está enlistado con base en los requerimientos que están por aquí y lo que viene siendo una fuente y lo que son las referencias. ¿Sale? Entonces, como ustedes pueden apreciar, no todos tienen todos los elementos porque hay lugares donde no se puede obtener, pero hay lugares de los que sí, pero en todas está el autor. En este caso, hay varias referencias varias fuentes que yo tengo que es de Prepelínea CEP, que no tiene un autor como tal, pues lo hace el personal a nombre de Prepelínea y únicamente entonces colocaría Prepelina C, el título del documento, el lugar, el año, la URL donde yo encontré ese recurso y cuándo lo consulté. ¿Sale? Entonces, así con todos los elementos. ¿De acuerdo? Para que ustedes vayan o se den una idea de cómo construir la fuente y por lo tanto hacer su listado de referencias. Una actividad integradora debe de tener al menos una o dos referencias para poder desarrollar su actividad, inclusive si son los recursos de plataforma, se recomienda de todos modos colocarlos. ¿De acuerdo? Y bien, una vez que ejemplificamos lo que son las referencias, los elementos que debe contener la fuente, vamos al siguiente punto que es los motores de búsqueda de información confiable. Ustedes pueden decir, no, pues yo busco en Google y la primera página que me aparece esa es la primera página que yo pues utilizo, ¿verdad? Y pues no, la realidad es que Google nos va a dar muchísimos resultados. No todos ellos son confiables, algunos de ellos sí, no todos. Entonces hay que saber dónde buscar la información, ¿sale? Aquí yo les comparto una serie de buscadores académicos que van a proporcionarles a ustedes información de utilidad. Estos buscadores generalmente les arrojan diversos tipos de resultados como artículos, publicaciones, que son como trabajos de otras personas que son sustentantes de tesis, que son investigadores educativos, investigadores de cualquier otro tema, que son incluso estudiantes, pero que ya fueron apoyados por personas profesionales, por asesores profesionales para hacer un trabajo. Entonces, son artículos, son publicaciones que tienen sustento y que por lo tanto es información que puede ser digna de ser revisada y por lo tanto pues también considerados como una fuente de información. Incluso al final de los documentos vienen el listado de referencias que se consultaron y eso nos ayuda para nosotros
dar con otras fuentes de información confiables y que nosotros podamos obtener todavía más datos de primera mano, no solamente de investigaciones, ¿sale? Los motores de búsqueda de información confiable que yo les comparto en este caso son Redalic, la biblioteca de la UNAM, academia.edu, perdón, IBM Research, el Google Académico, RiffSeq, Dialnet, Cielo, la biblioteca ERIC y ONCTI. ¿Sale? El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para efectos aquí del tutorial únicamente les voy a ejemplificar el uso de dos recursos, que son los primeros dos, de Redalic y de la Biblioteca Digital de la UNAM, para que ustedes vean cómo se utilizan. Los demás buscadores se utilizan de una manera muy similar. ¿Sale? El primero entonces sería Redalic. Me voy yo por acá a lo que viene siendo pues mi navegador. Aquí está. ¿Sale? Yo me voy a Google. Y entonces yo utilizo la palabra del buscador, que es Redalic. ¿Sale? Aquí está la página y yo ingreso. Entonces una vez que ingreso, aquí yo puedo buscar artículos, puedo buscar autores, puedo buscar revistas, disciplinas, instituciones, incluso países. Aquí, por ejemplo, nos dice que esta página de Redalic tiene 1434 revistas, 706 instituciones forman parte de aquí, están 25 países y hay 757.007 artículos. ¿Sale? Entonces, si yo busco cualquier cuestión, por ejemplo, mi trabajo es de problemas ambientales, por ejemplo, busco un artículo que hable de eso y resulta que aquí hay resultados, ¿sale? Aquí me muestra, si se fijan, demasiados resultados. Hay artículos del tema de problemas ambientales. Entonces, si yo quiero información actual, lo que yo tengo que hacer es marcar, por ejemplo, en este año hay 12, ¿sale? Y yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, marcar este y marcar en español. Hay otro tipo de filtros, pero yo nada más para ejemplificar quiero utilizar esos dos. Y listo, los filtros están aplicados y únicamente hay 12 artículos, ¿sale? Que son de este año. Aquí está el título de una investigación, aquí está otro. Para efectos de lo que viene siendo pues este tema, de este tutorial, voy a utilizar el primero, ¿sale? Si yo entro aquí, pues aquí me va a aparecer toda la investigación, que en este caso es de Sánchez Elías y de Magdalena Hernández, ¿sale? Ah, no, es Iliana Sánchez y Magdalena Hernández, perdón. Y si yo quiero ver el documento completo, únicamente voy a buscar el logotipo de PDF y entonces se me despliega el documento y ya puedo ver yo, que en este caso únicamente es un ejemplo, les repito. Están los autores, que son a quienes yo puedo referenciar, las autoras y el contenido, ¿sale? Entonces aquí está cómo se conforma una investigación y ya pues todo lo que viene siendo el uso de la teoría. Si yo quiero consultar las referencias que estas investigadoras hicieron, entonces yo me voy hasta la parte inferior y aquí encuentro que consultaron 5 fuentes, ¿sale? Entonces, en este caso yo puedo buscar estas referencias bibliográficas o estas fuentes y yo me voy a dar cuenta de que hay un artículo directamente de un autor en forma, de que hay una publicación de tal institución, etcétera, etcétera, para poder yo obtener información más de primera mano, ¿sale? Esto es un excelente referente para buscar más y más y más información de primera mano. Y así lo queremos descargar, pues le damos clic por aquí y se descarga nuestra computadora o nuestro teléfono. ¿Sale? Entonces así se utiliza Redalic. Si lo queremos ver desde aquí, pues le damos clic aquí mismo y se va moviendo automáticamente. Luego vamos a utilizar el otro ejemplo que es la biblioteca digital de la UNAM. ¿Sale? Aquí está. Y funciona, si ustedes se fijan, exactamente igual. Aquí, por ejemplo, en vez de artículos y revistas, pues tiene palabra clave, título, autor y tema. Si yo busco palabra clave, pues entonces yo aquí, por ejemplo,
me sugiere educación, yo voy a buscar. Y aquí está. Sale aquí hay 1.290.947 resultados. Son demasiados. Entonces, ¿yo qué hago? Pues entonces utilizo los filtros. Aquí criterios de búsqueda avanzada y búsqueda básica. Y aquí para depurar, ¿sale? Entonces aquí está pues otros criterios para poder delimitar más lo que viene siendo un resultado. En este caso yo voy a tomar el primero para ejemplificar cómo se revisa el artículo. Voy a ingresar donde dice texto completo y aquí automáticamente se visualiza pues lo que viene siendo este mi artículo, ¿no? Aquí es en este caso para sustentación de tesis de psicología. Y pues, si se fijan, aunque es de un estudiante que ya está próximo a egresar, pues es un trabajo en forma que también puede ser contener información muy relevante para nosotros y por lo tanto, pues realizar lo que viene siendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Sale, aquí están algunos temas. Y ya si queremos revisar las referencias, pues nos vamos por aquí y encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, bastantes, ¿sale? Son bastantes referencias que nosotros tenemos a nuestra disposición también para investigar más sobre el mismo tema, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se utiliza a grandes rasgos los buscadores académicos, ¿sale? También, pues obviamente está la opción de utilizar el Google académico, que se utiliza, perdón, exactamente igual, ¿sale? Si yo quiero otra vez, por ejemplo, educación infantil, pues ahí está, ¿sale? Solamente que si quiero un resultado más nuevo, perdón, más reciente, pues entonces busco, por ejemplo, desde el 21, ¿sale? Marco el 21 y luego puedo ordenar por fecha, etcétera. Aquí en este caso, pues está hasta un libro, inclusive. Este, y ya otro tipo de criterios para delimitar, ¿sale? Pero funciona exactamente igual. Entonces, la invitación aquí es para que ustedes tomen en cuenta que hay varias opciones para que ustedes puedan buscar información confiable y con ello ustedes eviten la práctica del plagio, es decir, utilizar páginas que sean para poder pues realizar una actividad integradora o un proyecto integrador. Por otro lado, contamos con los motores de búsqueda no confiables, que es lo que generalmente Google es lo primero que les arroja. Buscan conceptos, buscan alguna cuestión y les aparece Wikipedia, ¿sale? Es de lo primero. Monografías, Rincón del Vago, Buenas Tareas, Yahoo. ¿Sale? Son motores de búsqueda no confiable. Entonces, otra situación que yo diría que no es confiable, pero que pueden utilizar como referencia, como para darse una idea, son las mismas páginas que otros compañeros estudiantes de generaciones anteriores ya han concluido, subieron sus trabajos a un blog o alguna página, a un site, y ustedes los pueden acceder fácilmente buscando el nombre de la actividad y listo, sale como muchos de ustedes ya lo hacen. Yo siempre les voy a decir que no está prohibido que busquen. El problema es que quieran agarrar esas actividades y las coloquen en su archivo o incluso el archivo que descarguen lo coloquen nada más con su nombre o a veces hasta el mismo archivo que agarran es el que suben a plataforma y por lo tanto la calificación no va a ser aprobatoria. Entonces es importante que en el proceso de búsqueda sí vean las páginas que yo les dije que son confiables, sí vean estas para darse una idea, para comprender algo mejor, para tener un concepto general de lo que ustedes quieren incluir en su trabajo, más lo necesario y lo recomendable es que nosotros pues hagamos esa reflexión con información únicamente de las fuentes confiables, porque si ustedes utilizan referencias de estas páginas, muy posiblemente también su trabajo no obtenga una calificación aprobatoria, porque pues estamos hablando de que estas páginas son editables por cualquier persona, tenga o no tenga un sustento teórico, un respaldo de personas profesionales que les estén asesorando, solamente son personas que dijeron esto es así y listo. Wikipedia, por ejemplo, es una enciclopedia virtual que puede editar cualquier persona, inclusive sin que tenga cuenta en esta página.
Entonces, es importante que se tome en cuenta esta información, ¿sale? Nosotros, en prepa en línea, pues buscamos siempre la integridad académica y por lo tanto, como tal, es recomendable siempre buscar fuentes confiables y en caso de que no deseen buscar información en otras áreas, en otras páginas, ni en blogs de otros compañeros o en estas que no son confiables o en las otras que sí son confiables, al menos revisen en su totalidad lo que son los recursos de plataforma y las indicaciones que da su asesor virtual o asesora virtual para poder desarrollar las actividades, ¿sale? Y fuera de prepa en línea utilizar nada más lo que se indique en la actividad, utilizar Canva, o subir un video a Drive o al artículo o algo a Drive o a YouTube o lo que sea, pero es criterio de cada quien, de cada estudiante, ¿sale? Cada quien es libre de buscar y de crear estrategias siempre y cuando se atengan a los lineamientos que yo les compartí, entregar un trabajo con honestidad académica. Referencias como ustedes ya lo vieron en ese momento de todo lo que utilicé para compartir esta información con ustedes y yo me despido en esta ocasión de este tutorial agradeciendo muchísimo su atención por visualizarlo y compartiendo con ustedes esta frase que dice integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, nos dice Jim Stovall. ¿Sale? Entonces, sin más ni más, confío en que la información que les compartí en este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Sé que este tutorial es un poco extenso, sin embargo, pues pueden consultar la parte que más les interese, sobre todo pensando en que nosotros tenemos la capacidad de analizar toda la información que tenemos en cuenta. Perdón, que compartí con ustedes y que debemos tener en cuenta para que siempre tengamos a bien considerar las entregas con base en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio proceso de análisis y reflexión y que mediante estos procesos y estas estrategias que cada quien va a ir ideando o ya tiene en práctica, pues en nuestra trayectoria académica no se vea afectada en lo que vienen siendo nuestras calificaciones, al menos por temas de plagio. Si hay otras cuestiones fuera de nuestro alcance, pues bueno, esa es otra cuestión muy diferente, pero al menos que no sea por tema de plagio. De todas maneras, si tú que estás viendo esta grabación hasta el final tienes alguna duda, algún comentario o alguna situación que tenga que ver con el tema de plagio, si yo soy tu tutor, puedes acercarte con tu servidor para poder trabajar tu inquietud o puedes acercarte a tu tutor o tutora asignados para que te puedan orientar en lo que necesites. De igual manera, si gustas dejar algún comentario aquí en YouTube, en la caja de comentarios, en la sección de comentarios, lo puedes hacer y con gusto le daré atención a la brevedad. Me despido, fue un verdadero placer y gusto haberles compartido esta información que considero muy valiosa para su excelente desempeño y pues quedo a sus órdenes, a su disposición. Recuerden que el éxito únicamente va a llegar a nosotros con base en nuestro propio esfuerzo y la medida de la que nosotros lo deseemos y trabajemos por él. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que lo chequen este material y por supuesto pues mucho éxito en el desarrollo de sus actividades y sé que si trabajan duro en ello llegarán a su meta académica a la brevedad. Gracias por su amable atención. Hasta luego.